Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Voz del Verde. Hace unos días vivimos un acto muy emotivo en conmemoración por el Día de la Paz y desde aquí resaltamos la labor encomiable del Comité de Solidaridad y el profesor Juanje, de Religión. Con motivo de este día, cada curso del IES Menseis Bencomo ha estudiado en las últimas semanas un conflicto bélico distinto para conocer esas guerras olvidadas que, por desgracia, siguen sucediendo en el mundo. A nosotros, la clase de segundo de bachillerato A, le ha tocado investigar el conflicto armado que lleva sucediendo en Colombia desde hace varias décadas. No obstante, cualquier información que hayamos podido recopilar no se compara con la experiencia de algunos compañeros del centro que proceden del país sudamericano. Así, nuestra compañera Sara López ha querido entrevistar a su propia madre para que nos relate qué ocurre en Colombia y por qué los medios asocian la violencia a este país. Del mismo modo, el compañero Víctor González del ciclo formativo del grado medio de moda ha querido contarnos en primera persona cómo vivió sus años en Colombia y cuáles fueron los motivos que lo trajeron hasta Canarias. Escuchemos qué nos cuentan. ¿Cómo recuerdas tu vida en Colombia? ¿Había tanta violencia como aparece en las noticias? Mi vida en Colombia fue muy grata y pues realmente en la ciudad donde vivíamos en ese entonces no era una ciudad donde había tanta violencia porque era una ciudad pequeña y no era una zona donde se solía acentuar los grupos militares y los grupos guerrilleros, pero sí que en otras partes de la ciudad sí se escuchaba que había muchos conflictos, como en los pueblos pequeños o en las partes montañosas del país. ¿Sabes por qué existe ese conflicto armado en tu país y cómo crees que podría solucionarse? El conflicto armado en mi país es un problema que viene sucediendo hace muchísimos años, ya que el gobierno y el pueblo no llegan a un acuerdo de paz sincero y honesto. Entonces, los grupos armados defienden el pueblo, defienden los derechos del pueblo, defienden sus deberes, sus obligaciones, pero hay otra parte que también es un grupo armado que se enfrenta a ellos para llevar como la contraparte. Entonces, claro, mientras el gobierno y la guerrilla no estén de acuerdo con lo que prometen y lo que van a cumplir, entonces nunca va a haber un hecho real sobre terminar la guerra o no. Se podría acabar pues llegando a un acuerdo de paz sincero de parte del gobierno y de parte de los grupos armados. ¿Podrías contarnos una anécdota de una situación de violencia que te pasara viviendo allí? Cuando era muy pequeña, mis padres vivían en una finca muy grande cafetera y esta finca quedaba por los alrededores de una zona montañosa de una ciudad llamada Medellín. Pues en ese entonces yo tendría 5 años, 6 años y mis hermanas eran mayores que yo. Entonces mis padres cuidaban de su finca y tenían zonas cafeteras. También tenían sus animales y bueno, vivían muy felices en sus tierras. De repente llegó un grupo armado y pedían que les cocinaran, que les dieran víveres, que les dejaran quedar. Y pues claro, la gente atemorizada porque tienen que sí o sí acceder a la petición de ellos porque si no pues ya no los van a defender de las personas que quieran venir a extorsionarlas porque tienen tierras y cosas así. Entonces prácticamente es como una obligación. Como una obligación y también para que les den un poco de protección porque hay mucho vandalismo también y les piden mucha plata a los dueños de fincas y eso. Entonces mi mamá pues armó una gran olla de sancocho, de gallina y sacó muchos tendidos y sábanas y durmieron esta noche ahí en esa finca donde estábamos nosotros y se volvieron prácticamente amigos de la casa, pues el ejército, y venía un tiempo y luego venía la guerrilla, o sea que tenían que cocinar y dar alojamiento a los dos bandos. Entonces era algo muy chistoso, muy curioso. Cuando decidiste emigrar, ¿te planteaste alguna vez que te irías de Colombia? No,
No, realmente no me planteé salir de Colombia por mucho tiempo porque realmente veníamos de vacaciones donde mis hermanas y pues queríamos retornar porque realmente vivíamos en una ciudad que era muy tranquila y teníamos una casa grande y teníamos todas nuestras cosas, entonces no pensábamos salir definitivamente. Pero entonces al ver el cambio de país, que este era más seguro, teníamos más trabajo, en nuestro país pues hay mucha inseguridad, falta de empleo y pues queríamos darnos una vida mejor, con un nivel de seguridad mejor que en el nuestro, pues decidimos quedarnos aquí. ¿Notaste mucha diferencia en cuanto a la seguridad al llegar a España? Sí, realmente la seguridad de mi país es bastante precaria, mucho robo, hay mucha delincuencia en todos lados, inseguridad, y cuando llegamos acá vimos que no era para nada parecido al país nuestro, aunque suceden cosas, pero no como en nuestro país, que hay que estar con tanto miedo cada momento. Es muy diferente todo. ¿Te gustaría volver a Colombia? Claro que sí, me encantaría volver porque pues tengo mis raíces allí, mi familia, mi madre, y me gustaría ir a conocer sitios que cuando estaba allí no pude conocer por lo mismo, porque no tenía la manera, la forma económica y esto, y disfrutar de todo lo que tiene Colombia, que es un hermoso país. Muchas gracias por colaborar con este proyecto sobre países en conflicto. ¿Algo más? La experiencia fue muy bonita con haber compartido estas preguntas y darles a conocer que realmente muchas veces no es lo que se muestra tanto en la tele, porque nuestro país es un país muy agradable de visitar y sí que hay que tener unas ciertas medidas de seguridad, pero en cuanto a visitarlo, os invito. Hola Víctor, ¿cómo recuerdas tu vida en Colombia? ¿Había tanta violencia como aparece en las noticias? Realmente más o menos, porque dependiendo de la zona donde tú vivas. Yo vivía en un pueblo y pues casi en todos los pueblos más o menos que están alejados pues sí existe una violencia y una inseguridad que se nota en la noche más que todo. ¿Y sabes por qué existe ese conflicto armado en tu país que lleva a tanta violencia? La verdad no lo sé muy bien, pero empezó por la guerra de pandillas y mafias que todavía siguen y por la mercancía, las drogas y demás. También empezó por eso y por la política. ¿Y cómo crees que se podría solucionar? Pues la verdad hicieron un tratado hace un tiempo de paz, pero como que no funcionó y todo volvió a ser como estaba. Pero todo tiene yo creo que ver con la educación de las personas que están muy mal. Todos se quieren creer así tan malos y ahí existen todos los robos y todas las matanzas y demás que existen. ¿Y sabes cómo es la situación ahora? ¿Tienes contacto con gente de allí? Realmente, por ejemplo, en mi pueblo ha bajado un poco, pero ya más nada sé. Solo sé de los alrededores de Medellín y de Cali, donde yo estaba, donde yo vivía, y ya está. ¿Y a ti te pasó alguna vez alguna anécdota relacionada con la violencia? Me han pasado muchas cosas, pero la que más es que cuando yo estaba ya yendo al colegio, que allá el colegio es todo, y vienen los de pequeñitos hasta los más grandes. Y cuando el padre de una niña de tercero, digamos, de primario por ahí, la fue a dejar, vino un man y le pegó 5 tiros o 4 tiros y estaba al lado. Estaba a punto de... Yo creo que no me hubiera pegado el tiro, yo qué sé, pero yo estaba al lado y yo vi como el chico se cayó en el suelo, tenía una camisa blanca y se quedó todo rojo.
Y eso fue en la puerta del colegio, justo ahí, con niños pequeños alrededor también. Eso fue, yo creo que es lo más también eso. Joder, pues muy duro, ¿no? Lo que cuentas, Víctor. ¿Cuándo decidiste emigrar? ¿Te planteaste alguna vez que te irías de Colombia? La verdad que sí, porque yo viví como 4 años en Gran Canaria, 5 años por ahí, y pues teníamos ya la vida más o menos aquí formada. Pues tenía el pensamiento de venir acá, cuando ya me fui. ¿Y a qué edad te fuiste? De Colombia, a los 13 años. A los 13. ¿Notaste mucha diferencia en cuanto a la seguridad al llegar a España? Sí, claro. Yo en Colombia no podía salir a las 11 de la noche, por ejemplo, ya más de ahí, porque venían guerrilleros y demás, y a lo mejor te pillaban y te cogían y te llevaban para el bosque, pero más o menos, así. No pasaba tanto, pero podía pasar, entonces había como una cuarentena después de las 11. Y pues aquí no, casi no hay robo, no me han pasado casi robo ni nada. Y demás. Vale. Y por último, ¿te gustaría volver a Colombia, Víctor? La verdad que sí, lo he pensado mucho y me gustaría al menos de ir a vacaciones 3 meses o 4 meses por ahí. Y sí, me gustaría ir. A vivir no creo, porque me gustaría vivir en otro país, pero sí me gustaría ir de vacaciones, así a visitar a la familia y demás. Vale. Pues muchas gracias por colaborar con este proyecto sobre países en conflicto, y si quieres añadir cualquier cosa, te escuchamos. Realmente que no vean a Latinoamérica como un sitio tan mal como es, porque tiene una cultura muy linda y unas personas demasiado lindas también, y demás. Entonces, porque hay mucha gente que yo he conocido que tratan a Latinoamérica en sí como algo muy bajo, algo muy menor. Sí, ¿tú has notado algún tipo de discriminación aquí? A mi madre sí, bastante. Más que todo, yo estaba al frente y a mi madre sí, así como miradas así despreciantes y demás. Cuando apenas venimos y ya. Pero bueno, eso ya me da un poco igual. Vale, pues muchas gracias, Víctor, y esperemos que cambie esa mentalidad de la gente. Muchas gracias. Estas han sido las palabras de nuestros compañeros y su familia, a quienes agradecemos profundamente que hayan querido colaborar y prestar su testimonio concediendo sendas entrevistas a La Voz del Verde. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto.